la, la primera impresión que quisiéramos de tu parte es una observación acerca de las últimas horas de la Argentina, que según el presidente fue una turbulencia y para los que no tenemos dólares, todo pérdida. Sí, bueno, indudablemente el gobierno no le puede encontrar la vuelta, no está acertando en las medidas que toma eh, para llevar adelante la gestión del gobierno nacional. No ha podido corregir, recibió un país con sus más y con sus menos, con un altísimo desendeudamiento, digamos, era la gran fortaleza que tenía Argentina. Tenía así un déficit fiscal, producto más que nada de los fuertes subsidios a los servicios públicos, que había que ir corrigiendo de manera mucho más gradual de lo que se hizo. Tenía una inflación incipiente, digamos, que rondaba alrededor del 18, en el peor de los casos 18 el 20%. Había algunos inconvenientes en el sector externo, pero la verdad que el gobierno, a partir de sus medidas, agravó toda esta situación. Digamos, tomó todas medidas que favorecieron a los sectores altos, a los de mayores ingresos, a los sectores más ricos de la población, y la verdad que fue en desmedro y en perjuicio de todo lo que es la clase media, el sector trabajador, los comerciantes, las pymes, y en las últimas horas hemos visto que todo esto se ha agravado, ¿no? Producto de que no pueden controlar la inflación, producto de que se han deteriorado los salarios, entonces la gente tiene menos poder de compra, por lo tanto hay menos consumo, los comercios trabajan menos, las pymes venden menos, ha empezado a haber problemas de despidos, situaciones laborales, la falta de credibilidad, porque cuando hay una crisis como la que se vivió los últimos 10 días, concentrada en el tipo de cambio, es porque hay una falta de confianza tanto interna como externa sobre la capacidad del gobierno de llevar adelante su política monetaria y su política fiscal. Pero además de todo esto, creo que también esto es consecuencia, estoy convencido de que este gobierno carece de un proyecto de país, tiene una mirada estrictamente monetarista y fiscal de la sociedad. Creen que manejando las variables de la tasa de interés, del dólar, del déficit fiscal más, déficit fiscal menos, que son todas cuestiones importantes y a tener en cuenta, pero que son herramientas para un proyecto y para un modelo de país. Ellos no tienen proyecto ni modelo de país, creen que con la política monetaria, a partir de ahí, acertando con eso, todo se va a corregir. Nosotros entendemos que hay que tener un proyecto de desarrollo industrial, un proyecto que cuide el trabajo y la mano de obra argentina, un proyecto que fortalezca el mercado interno y fortalezca el salario de los trabajadores para que haya consumo, para que trabajen los comercios, para que las economías regionales funcionen. Pero bueno, este gobierno no tiene ningún tipo de política activa para el desarrollo industrial, productivo, y lo único que hace es tomar medidas que tienen que ver con la cuestión fiscal y monetarista, que favorecen la especulación y no la producción, y se van agravando, lamentablemente se van agravando los problemas que tenemos como país. Bailo, sí, hay otro tema que es preocupante y es, digamos, estas falsas verdades. A uno no le gusta decir que el presidente miente, pero en la conferencia de prensa ya no tuvo prácticamente ningún acierto, digamos, en el sentido de que hasta, digamos, el punto de exageración fue cuando afirmó que había veredas calefaccionadas, refiriéndose a versiones periodistas acerca de Ushuaia que lejos están de ser correctas. Y prácticamente justifica todas las medidas tomadas alrededor de esas cuestiones que no son respaldadas por la realidad. ¿Cómo se hace para acompañar o estar en desacuerdo con medidas que o no van en la dirección correcta o se basan en situaciones incorrectas, que es más o menos lo mismo? Bueno, a uno le preocupa enormemente esa falta de percepción de la conflictividad y de lo compleja que es la realidad,
y lo difícil que es salir de este momento como para simplificarlo diciendo que el problema son si las hubiera, que no las hay, obviamente, veredas calefaccionadas en el sur. Si ese fuera el problema sería facilísimo, eliminamos ese tema, se corrigen todas las asimetrías y todos los problemas que tiene el país, sería facilísimo de corregir. Digamos, creo que caen en un reduccionismo, en una simplificación absurda, tomando ejemplos aislados para justificar otro montón de cosas que son, digamos, las verdaderas convicciones que ellos tienen, que es una economía liberal, una economía pensada desde el sistema financiero y desde lo monetarista, como yo te decía, y no desde lo productivo, desde la matriz productiva que tiene nuestro país, con el potencial que tiene, con la mano de obra calificada que tiene, con el potencial para producir alimentos, para exportar. La verdad que uno no comparte absolutamente nada la mirada de país, digamos, que lleva adelante el gobierno nacional con lo que creemos nosotros tiene que ser un proyecto que incluya a todos los argentinos. Esperemos que se dé cuenta, que corrija a tiempo. La responsabilidad de uno está en marcarle lo que nosotros consideramos los errores o que consideramos que se están equivocando, pero después si el gobierno no está receptivo de esas cuestiones y no toma esta debida cuestión, ya se tendrá que hacer cargo de las consecuencias de las medidas que toma, se tendrá que hacer cargo de este tremendo endeudamiento que está condicionando el futuro de los argentinos, se tiene que hacer cargo de la caída de las ventas, de la caída de la actividad comercial, y todo eso afecta a los sectores medios cuando fija una política monetaria de una tasa de interés del 40%. No hay economía en el mundo que funcione con una tasa de referencia del Banco Central del 40%. Eso favorece la especulación, favorece la renta y no la producción. Determinan las inversiones, el costo financiero se multiplica varias veces, todo eso sumado al costo del incremento del costo de vida por la inflación, por las tarifas, todo eso esteriliza el mercado o seca la actividad económica, como dicen los economistas, ¿no? Bueno, se tendrá que hacer cargo el gobierno de estas políticas que lo único que hacen es destruir la producción y destruir el ingreso de los argentinos, ¿no? Diputado, ¿cómo ve la actualidad del PJ entrerriano de cara a las elecciones del 2019? Bordet ha sido claro en su mensaje este fin de semana en cuanto a que va a haber internas. ¿Qué es lo que piensa usted y cómo considera que se va a dar el camino para las elecciones? Yo soy, a título personal, yo insisto fuertemente en que nuestro espacio político, el peronismo, tiene que reconstruir la relación con la sociedad, o empezar ya en ese camino hemos estado. Tenemos un gobernador que tiene una imagen positiva muy buena, que es el dirigente con mejor imagen positiva en la provincia, que tenemos que mirar por sobre todo las cosas a los entrerrianos, estar atentos a la problemática que tienen los entrerrianos y que esa tiene que ser nuestra agenda. Simultáneamente hay que trabajar, yo no digo que no, en tratar de tener los mejores consensos dentro del partido, pero si eso no se puede resolver, que lo resuelvan las internas, como lo ha marcado el gobernador Bordet, pero me parece que el esfuerzo más grande lo tenemos que hacer nosotros en tener como agenda de trabajo los problemas no resueltos que tienen los entrerrianos, las expectativas no cumplidas que tienen con este gobierno, la falta de expectativa que genera este gobierno, la insatisfacción que tienen, los que antes quizás nos votaron a nosotros, seguro nos votaron a nosotros, y en la anterior elección nos votaron. Bueno, nosotros tenemos que ir a reconstruir el vínculo y ser nuevamente confiable para esos sectores, y después el peronismo va a saber resolver sus problemas puertas adentro. Yo en eso sí, yo pensaba mientras usted charlaba acerca de recomponer la relación con los entrerrianos, si primero no sería necesario recomponer para adentro las filas del peronismo. Es una opinión y la respeto, Juan. Yo creo que primero, yo creo que tenemos que recomponer para adentro. Yo no tengo duda que vamos a recomponer, o donde no podamos recomponer lo vamos a resolver con interna.
que tiene que haber madurez política, que hay que entender y respetar las reglas de juego, las sanas reglas de juego que tiene la política, que sea interna, que gana, protagoniza, yo no digo ni siquiera conduce, que pierde acompaña, ¿no? Pero es una manera de resolver esa diferencia, y si no con política. Yo creo que el peronismo va a saber resolver esas cuestiones. Ahora no hacemos nada, porque a mí tampoco, la verdad, soy peronista, soy un eterno agradecido al peronismo, pero la prioridad, como decía el general, está la gente, ¿no? Luego en el movimiento, y por último los hombres, ¿no? Si nosotros no establecemos como agenda de trabajo y como agenda de prioridad lo que le pasa a la gente, podemos resolver de manera perfecta los problemas del peronismo, pero no vamos a ser si no recuperamos la confianza de los entrerrianos, o no la consolidamos en aquellos sectores que nos votan, esa confianza se traduce en un voto, digamos, mal nos sirve. No digo mal, no está mal, pero me parece que sería, a mi humilde opinión, alterar las prioridades. Las prioridades están en la sociedad. Después será nuestra responsabilidad como dirigente cómo nos organizamos dentro del espacio político. Bien, y digamos, ¿es una opción o cree que lo sería la implementación de una ley de lemas? ¿Qué opina? ¿Qué opinión tiene al respecto? No soy franco, no soy un especialista en estos temas. Soy muy respetuoso, me parece que hay un proyecto de ley que establece la boleta única, digamos, con el sistema de selección de candidatos, no con voto electrónico, sino con papel, similar al sistema de Santa Fe. Creo que es un sistema que puede mejorar la transparencia y la confianza del sistema electoral. La cuestión de lemas, no sé, tengo mis dudas, dejaría abierto ahí una cuestión como que lo que no pudimos resolver por la política lo vamos a resolver. Yo agotaría para que los problemas que tenemos en el peronismo, que realmente los tenemos, que también los tiene Cambiemos, no hagamos cargo todos nosotros, también los tiene Cambiemos en su convivencia entre los dirigentes del PRO y los radicales, sería resolverlos en una general. Yo digo, no quiero demonizar esa situación porque se puede dar y no está mal. Hay provincias que votan así, es un sistema transparente también y que se puede votar así. A mí me gustaría que los problemas del peronismo los resolvamos de manera madura y responsable dentro del peronismo, y si no en una interna y con mucha responsabilidad, ¿no? Y con mucho compromiso a acompañar a aquel sector que gana. Claro, sería para usted una interna clásica, digamos, responde el proyecto presentado por el gobernador ante la legislatura a una continuidad de la PASO, digamos, ¿cuál sería en todo caso? Porque yo creo que las internas yo creo que las internas tienen que ser, yo no volvería atrás, esto hay muchos que coinciden, hay otros que no coinciden. Yo creo que el sistema de las PASO es un buen sistema para internas. Es un sistema abierto, obligatorio, puede participar y que sea simultáneo también es muy bueno, para que en un solo día se resuelvan todas las candidaturas internas de los distintos espacios políticos. Vos recordarás que antes, cuando las internas de un partido, de un sector se hacían en una fecha, otro en otro, el que perdía en esta interna se iba y participaba en la interna del otro. Sí. Digamos, era un sistema bastante desprolijo, que era más acomodaticio a los intereses particulares o sectoriales y no pensando en el electorado como quien define esta cuestión, ¿no? Por eso a mí me parece que un sistema, y por otro lado cuando votaban los afiliados nada más, o cuando no era obligatorio, las estructuras partidarias pesaban mucho, entonces quien conducía o quien estaba en el oficialismo de la estructura partidaria o a la gestión tenía una enorme desventaja sobre aquel que la peleaba desde el llano, con lo cual era una pelea muy desigual. A mí me parece que este sistema de primaria abierta, simultánea y obligatoria es un buen sistema. Que quizás algunas cosas se podrían perfeccionar, después hay que elegir si se vota con boleta sábana o con boleta única, pero que sea un sistema de paso, para mí mejoró lo que fue la selección de los candidatos, ¿no?
mejoró el proceso de interna. Bien, y por último, me interesa abordar el último, la última propuesta del Poder Ejecutivo respecto de la cuestión de los regímenes laborales. ¿Cuál es su primera mirada acerca de esta cuestión y si responde a eso, a su compromiso, a su convicción histórica, ¿no? No, yo no estamos dispuestos a acompañar nosotros ningún tipo de reforma que resienta o que sea un retroceso en términos de derechos laborales conquistados por los trabajadores y que vienen ya desde muchísimos años. Eso para nosotros está fuera de discusión. De las distintas cosas que plantea el proyecto, que está en el Senado, quiero ser prudente, yo no lo he estudiado en profundidad porque no he llegado a la Cámara de Diputados y no creo, hasta donde yo conozco, de manera informar, no creo que sea aprobado por el Senado. Creo que lo único que amerita ahí evaluar, no digo que apoyar ni descartar de plano, es el tema del blanqueo laboral, porque sería una posibilidad, sobre todo en quizás en las economías regionales o en las pequeñas y medianas empresas, donde las realidades no son adversas. Pero ahí está su conclusión, sí, diputado, adelante. Sí, estamos hablando de la posibilidad de proyecto de reforma laboral que envió el gobierno nacional y que ingresó por el Senado. Te decía que a mí lo único que amerita evaluar, nada más, yo no digo ni apoyar ni descartar de plano el tema del blanqueo laboral, porque puede permitir la incorporación de trabajadores que están en la informalidad, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí gozar de todos los derechos que tiene un trabajador. Es lo único que nosotros estaríamos dispuestos a evaluar, pero tengo mis serias dudas de que este proyecto avance en la Cámara de Senadores, de que no veo voluntad política de ningún sector, salvo el oficialismo, de apoyarlo. Sí, además provenimos creo yo que estamos en el medio de una pulseada importante porque el gobierno viene de sufrir una dura derrota, particularmente en la Cámara de Diputados respecto al tema tarifario, y es posible que en ese debilitamiento otorgue alguna ventaja que de alguna manera colabore para una posición como la suya, digamos, en un análisis más profundo de lo que eventualmente se hubiera pasado de estar más firme el gobierno. Además está pasando realmente una semana muy compleja y en los últimos 15 días han ganado únicamente los que tienen. Diputado, le agradecemos mucho su tiempo y quedamos a disposición por acá. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, un abrazo. Hasta luego. El diputado